Bueno, chicos, continuamos entonces con el tema que corresponde a esta semana. Les voy a compartir nuestra clase del día de hoy. Básicamente tiene relación con la clase anterior, por eso le hice un bosquejo de lo que fue la clase del día sábado para que se familiaricen y vean los ejemplos que les voy a mostrar. Bien sencillo, lo único que va a cambiar en esta clase es que vamos a hablar sobre las fracciones o los números, pero esta vez con decimales. ¿Listo? Voy a compartir mi documento. Déjenme abrir aquí. A ver, muy bien. Bien, ¿qué son los números decimales? Un número decimal es un número que no es entero, que está compuesto por una parte entera y una parte decimal. Y normalmente, obviamente, cuando hablamos de los números decimales, estamos hablando de que estos llevan una coma y se usan cuando queremos representar números que son más pequeños que la unidad. Recuerden que la unidad es 1 y si yo divido esto para 2 ya no sería 1, sería 0,50. Entonces, cuando nosotros queremos representar medidas más pequeñas, ¿sí? De una unidad, la representamos utilizando un número decimal, que no es un número entero. Por ejemplo, ¿en qué vida o en qué parte de nuestra vida nosotros vemos los números decimales? Como hablábamos en clase del día sábado, en todo momento de nuestra vida diaria, ¿no es cierto? En clases, para hacer ejercicios, si vamos a presentar una evaluación, si vamos al médico, si estamos enfermos y nos queremos tomar la temperatura, si vamos de compra al supermercado y queremos pesar las verduras, los vegetales o las frutas que nosotros vamos a comprar, todo se va a una balanza, ¿no es cierto? También cuando los niños están en edad, digamos, de preescolar, que es inicial, los niños están en crecimiento. Y no sé si han notado también que en el aula de clase siempre está en la pared pintado como que fuera una regla larga, como esta que está acá en esta imagen, muy bonita. ¿Para qué es ella? ¿Para qué la utilizamos dentro del aula de clases? Para llevar un control si el niño está desarrollándose de forma adecuada dependiendo de su edad. Es decir, que acá nosotros podemos ir evaluando y observando cuánto mide, si en verdad ha crecido o no durante todo ese periodo escolar. Esto se toma más que todo en cuenta cuando estamos, como ya lo mencioné, en preescolar e inicial, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos evidenciar dónde podemos conseguir los números decimales que no son enteros, ¿sí? Que ya no estamos hablando de 20, de 30, de 10, de 8, de 4, sino que estamos representando con un decimal cantidades o números más pequeños, ¿sí? Son números más pequeños que podemos representar y utilizando una regla, dependiendo. Digamos que estamos en la escuela y necesitamos representar gráficamente alguna figura geométrica, debemos utilizar siempre una regla, ¿no? En el caso de los niños. Y también nosotros como docentes, porque podemos utilizar ese tipo de materiales para explicar un tema, bien sea de medidas, de una granja, de terrenos, ¿sí? Entonces, los decimales se utilizan para eso. Ojo, un número decimal es un número que no es entero. Los números enteros son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta allá, hasta el infinito. Cuando hablamos de los números decimales, quiere decir que esa cantidad tan pequeña está representada con una coma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué son los números decimales?
Acá les coloco un pequeño ejemplo. 0,5 es un número decimal y es más pequeño que la unidad. Recuerden que una unidad, les acabo de decir, es esto, es 1, ¿sí? Ya que se cumple que es o está representando el número 1 y el 1 es mayor que 0,5, ¿sí? Entonces, para yo decir cuánto mide la mitad de este borrador, si yo lo divido en partes iguales, si esto tiene 1 centímetro, esto va a medir 0,5 porque es la mitad, ¿ya? Entonces, les coloco esta pequeñita imagen donde podemos observar y evidenciar con los números decimales, podemos representar números más pequeños por la unidad, es decir, que el 1 es mayor que 0,5, ¿ya? Ojo con eso, no es igual 50 a 0,5, ¿sí? Bien, pasemos a la segunda diapositiva, seguimos viendo un poco más de ejemplos. ¿Dónde usamos los números decimales? Fíjense bien, cuando nosotros vamos de viaje, el chofer o el dueño del vehículo siempre se va a detener en una estación de gasolina, ¿no? Donde pueden recargar. Entonces, todos esos numeritos que ellos marcan, si se pueden fijar, todos llevan un decimal. Es decir, que no son números enteros, ¿ya? No son números enteros, ¿por qué? Porque tienen un decimal. Lo pueden colocar como un punto o lo pueden colocar como una coma. Otra forma de que nosotros utilizamos los números decimales es en las medidas. Digamos que nosotros, que ustedes están preparando alguna mezcla, alguna receta de cocina, un pastel o de un jugo, siempre tenemos esta jarrita medidora que está acá. Y fíjense que ella nos marca tanto en decimal como en números enteros. Si es el caso de que necesito 500 o yo necesito menos de 500, acá ustedes pueden utilizarlos, ¿sí? Dependiendo de las medidas que ustedes, en ese caso estén necesitando. ¿Podemos usar los decimales en la vida diaria? Sí, los utilizamos en la cocina, cuando vamos en la calle, cuando vamos a comprar, como ya se los he mencionado. Fíjense acá les coloco otros ejemplos. Estos son ejemplos, no son actividades, ojo por allí. Son ejemplos, no son actividades. Es para que usted se fije y tenga un poco más de conocimiento y usted vea de qué forma nosotros podemos aprender mejor observando imágenes, ¿no? De esta forma se ve más evidente lo que es utilizar un decimal en la vida diaria. No solo es ir directamente a la práctica y decirles, este número es un decimal, pero ¿dónde vemos los decimales? ¿Dónde los utilizamos? Porque normalmente decimos un entero. Utilizamos los números que son enteros, ¿sí? En este caso, eh, no sé si se han fijado que cuando vamos al supermercado, todos los precios tienen un decimal. O sea, nunca dicen $1, $2, nunca dice $5, $6. Siempre 1,40, 1,59, 8,89, pero nunca colocan el número entero. ¿Por qué será? Yo sí sé por qué, pero no se lo voy a decir. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ver los decimales eh, obteniendo nuestros productos de primera necesidad, es decir, de la cesta básica, ¿no? Y también en el peso, porque para nosotros comprar lo que son las verduras, hortalizas, todas esas cosas, las legumbres, todo hay que pesarlo, todo hay que llevarlo a un peso, ¿sí? Entonces, nunca te colocan un número entero, sino que utilizan más que todo los decimales. Fíjense, claro, está en el ejemplo, cómo está el precio, no te dice $3, te dice $13, sino que te dice 12,95 centavos. ¿Qué falta para los 13?
Ok. Bien, fíjense, eh, esto es un termómetro, hasta el termómetro que utiliza la mamá más que todo cuando el bebé, cuando somos bebés, para medir lo que es la temperatura, cuando los niños están enfermos, utilizamos un termómetro y él siempre nos marca 38,5, ¿no? Es para que usted vaya aprendiendo y se dé cuenta en qué caso de la vida diaria yo utilizo o se pueden ver los números decimales, ¿sí? Este aparatito que ven acá, déjenme buscar nuevamente mi lamparita que me ayuda mucho para que ustedes se guíen conmigo. Esto que está acá lo utilizamos mucho ahora en pandemia. En todos los centros comerciales o los sitios que usted iba a ingresar, tenían una cosita como esta que sirve para medir la temperatura, ¿no? Entonces, igual que este, pero son tecnologías diferentes. Este es para colocar en la boca, este ya es para colocar en la frente de las personas para medir su temperatura, ¿sí? Bien, ¿vemos los números decimales? Sí, los podemos ver. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y continuamos con muchos más ejemplos. Esto que ven acá, ¿cómo se llamará? Esto es un metro. ¿Para qué utilizamos el metro? Para medir cantidad de cosas, ¿no? Bien sea una tela, una mesa, una puerta, una ventana, un espacio abierto que usted quiera hacer, construir, se utiliza el metro. Acá también es un claro ejemplo, las medidas de las personas también utilizan un tipo de metro que colocan en la pared, como les mencioné anteriormente, y también podemos ver los números decimales, es decir, que están inmersos en la vida diaria, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá ya entramos un poco en lo que es el ejercicio, no con tantos ejemplos. Dice, fracción decimal y expresión decimal. Observa las imágenes. Este cuadrado está dividido en 10 partes, ¿no? Es decir, que tengo un décimo. ¿Y cómo lo represento yo de forma decimal? Colocando 0,1. Obviamente, si usted lo coloca en una calculadora le va a salir exacto. Pero si yo les digo que lo hagan mentalmente, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se hacen? ¿Será dividiendo? Sí, ¿verdad? Debemos realizar una división, ¿sí? Se divide el numerador por el denominador que ya nosotros conocemos. Aquí se lo voy a anotar para que no se les olvide. Voy a dibujar por aquí. ¿Qué es lo que voy a dividir? Pues voy a dividir el 1 por el 10. ¿Y qué es el 1? ¿Qué me representa el número 1? Dividimos numerador con denominador, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahí están todos los estudiantes y empiezan a coger la calculadora y colocar el 1 dividido para 10. Es más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo represento una fracción a decimal? Pues dividiendo el numerador con el denominador. En el siguiente cuadro está dividido en 100 partes. ¿No? ¿Y cómo lo representamos gráficamente? De esta forma, y si lo pido a forma de fracción, decimos 1, ¿sí? ¿Dividido para cuánto? Para 100avos. Entonces lo represento de esta forma. 1, un 100avos. Bien, entonces, si lo quiero llevar a un decimal, ¿qué es lo que debo de realizar? Pues una división. Voy a dividir el numerador con el denominador. No se les olvide. Esto se divide, este es el numerador, aquí les voy a marcar. Ya ustedes conocen esto de la clase anterior. Vamos a dividir numerador con denominador. Pasamos al siguiente, dice este cubo tiene 100 cubos. Entonces, ¿cuántas partes están tomadas de esos 100 cubos? Pues uno solo. ¿Cómo lo representamos? De esta forma y de igual manera que los demás vamos a dividir tanto el numerador como el denominador. Y de esa forma
voy a conocer o voy a saber cómo representarlo, la fracción a un decimal, ¿sí? Ustedes dirán luego, si les pido que lo representen de decimal a fracción, ¿cómo hacemos? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero de esta forma nosotros podemos realizar o convertir una fracción en un decimal. ¿Listo? Divido numerador con denominador. Muy bien, vamos a borrar aquí y vamos a continuar. Vamos al siguiente ejemplo. Como toda parte matemática, todo tiene su nombre y todo se llama por su nombre. Entonces, cada número decimal consta de una parte entera y una parte decimal que van separados. ¿Separados por quién? Por una coma, ¿sí? La parte entera va a la izquierda y la parte decimal va a la derecha. Entonces, esta imagen que está acá es un claro ejemplo de cómo yo puedo dividirla y cómo puedo diferenciar lo que es una parte entera. La parte de color morado o lila, este es un entero, ¿sí? Que está a mi mano izquierda. Y si yo veo hacia el lado derecho, me voy a conseguir con la parte decimal. ¿Por qué? Es el número que está después de la coma. A él se le llama parte decimal. Todo lo que está después de la coma del lado derecho se le llama decimal. Y lo que esté de la parte izquierda antes del decimal se le llama parte entera. Es decir, que todo número decimal tiene una parte entera y una parte decimal. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense en el ejemplo que tengo acá. Dice, ¿cómo se escriben los números decimales? Los números decimales se escriben usando una coma para separar la parte entera de la parte decimal. Cuando yo les hablaba de la parte entera, me refería a este número. Vuelvo a utilizar mi lapicito para que no se me pierda. Fíjense, voy a marcar acá todo este número que ustedes ven aquí. Todo esto es un entero. ¿Sí? Entonces, lo que está luego de la coma se llama decimales, ¿no? Entonces, los números decimales se escriben utilizando una coma para separar la parte entera de la parte decimal, que es lo más común que nosotros vamos a encontrar. Es decir, que a la izquierda de la coma encontramos la parte entera, que pueden constar de derecha a izquierda, ¿sí? De la coma, de la unidad, decena y centena. Y al lado izquierdo de la coma encontramos la parte entera. Les voy a subrayar con otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Fíjense, todo esto es la parte decimal. Entero, decimal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leeríamos? Esta es la forma de escribirlo. ¿Sí? Los números decimales. Esta es la forma de escribirlo, pero ellos tienen una forma de leerlos también, ¿ya? Vamos a ver cómo lo podemos leer. Si yo tengo 17, ¿no? No voy a decir, en el caso de las fracciones, ojo, estamos hablando de fracciones con números decimales o cantidades de números decimales. Y cuando estamos hablando de ellos, en la tabla posicional se lee 17 enteros. 17 enteros con 625 décimas. Así se lee cuando estamos utilizando decimales en un número. ¿Listo? De esta forma yo voy a leer. Cuando yo me topo con el punto o la coma, digo 17 enteros 625. Si es 15, digo 15 enteros con 130 décimas. ¿Ya? De esa forma es que vamos a leer los números decimales. Vamos a ver lo que tiene la siguiente diapositiva. Creo que tengo un ejemplo también de cómo se leen.
Fíjense cómo se escriben los números: 0,3. Si coloreamos tres partes, tenemos 0,3. Un entero, fíjense, un entero, tres décimas. ¿Cómo lo representamos? Como vamos a dibujar un entero y a la siguiente lo vamos a tomar solamente las tres décimas. Y por otra parte, el decimal que va a la derecha de la coma, en este caso, se llama tres décimas, pero dependiendo del número que tenga luego del decimal, usted lo va a llamar décima. Puede ser cuatro décimas, cinco décimas, seis décimas. En el caso de la siguiente imagen, tenemos cero, ¿verdad? Y cómo mencionamos nosotros o cómo leemos luego del decimal, se dice 15 décimas, ¿no? Si coloreamos 15 partes, tenemos 0,15 décimas. De esta forma llegamos a representar el decimal y llegamos finalmente a lo que es nuestro tablero posicional, que es diferente al que nosotros vimos hace, creo que fue la semana pasada, ¿sí? Que trabajamos con fracciones, o la antes pasada. Hace como 2 semanas vimos el tablero posicional. Entonces acá podemos ver, según la posición en mi tablero, yo voy a leer mis cantidades. Ojo, cuando yo me tope con un punto o una coma, y ahí se lee enteros. Los enteros son las centenas, las decenas y las unidades. Y cuando hablamos de decimales, que son números más pequeños, decimos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. ¿Sí? Quiere decir que estos números son más pequeños. Este es un material didáctico que yo les había también mostrado la vez anterior, pero esta vez se los coloqué con un decimal. La vez pasada no estábamos utilizando decimal. ¿Cómo lo represento yo en este cartel? Recuerden que les dije que lo podían imprimir, mandar a plastificar, y allí pueden hacer actividades. Eso lo pueden utilizar como material didáctico dentro de un aula de clase. Es muy práctico, es más sencillo y fácil de utilizar. Voy a escribir una cantidad por acá. A ver, vamos a escribir, tengo esta cantidad, vamos a hacer otra. Tengo esta otra cantidad, vamos a hacer este otro ejemplo, y hago este otro ejemplo. A ver, vamos a colocar a uno así. Hecho, tengo tres ejemplos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 ejemplos, 5 números que contienen decimal. ¿Cómo creen ustedes que debemos vaciarlos en nuestro tablero posicional? Primero yo debo fijar y darme cuenta dónde va la coma, ¿sí? Dependiendo de dónde va la coma, yo la voy a ubicar. Los decimales van debajo de los decimales. Por ejemplo, vamos a dibujar nuevamente. Vamos a empezar con la primera cantidad. Yo la voy a ubicar. Recuerden que siempre lo hacemos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces yo tengo el 6, tengo el 5, tengo el número 4. Acá ya pasamos a la parte entera. Fíjense cómo queda esto tan bonito, ¿no? Fíjense que acá tenemos el decimal, no fue necesario que yo lo colocara porque allí lo tienen. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos 23 enteros, se leen enteros, cuando llego al decimal se lee entero, 23 enteros, 456 milésimas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, vamos a borrar acá, si yo borro aquí y borro aquí? Ya va. No se me borra aquí. No se quiere ir este azul. Ok, listo. ¿Cómo lo leería? De esta forma.
23 enteros, vuelvo a leer 23 enteros porque ya he llegado al decimal con 4 décimas, ¿sí? Ustedes, ¿cómo se les hace fácil? Porque al yo colocarlo en mi tablero posicional, ustedes van a saber cómo se va a leer. Vamos a agregarle un numerito más. Le voy a agregar un numerito más y este sería el 8. Entonces, díganmelo ustedes cómo lo leerían. 23 enteros, 48 centésimas. Fíjense que de esta forma tan práctica, tan bonita, nosotros podemos representar en el tablero posicional las cantidades con decimales, ¿sí? De esta forma. Bien, así sucesivamente van a ser con estas que están acá, con estos numeritos. Vamos a colocarlos para que ustedes vean cómo queda, ya que estamos en la clase y sé que muchos van a revisar el video. Vamos a ver este que está acá, que solo tiene dos numeritos, ¿no? Tiene un decimal. Borro aquí, listo. Voy a dibujar nuevamente. Fíjense, voy a colocar esta cantidad. Coloco el 4, coloco el 5. Fácil de leer, ¿verdad? Tengo 4 enteros, se lee enteros. Recuerden que todos los numeritos que están antes del decimal se leen enteros y los que están después del decimal se leen según su posición. En este caso tenemos 4 enteros, 5 décimas. Si yo colocara aquí otro numerito, digo 4 enteros, 56 centésimas. Si coloco otro numerito por aquí, digo 4 enteros, 568 milésimas. Entonces, esto va a depender, la lectura de los números con decimales va a depender de la posición en la que usted la ubique en su tablero posicional. ¿Sí? Yo creo que este ejemplo quedó muy claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Parte decimal, fíjense que acá lo dice, parte decimal, parte entera. ¿Cómo se escriben los números decimales? Parte entera, partes decimales. Como les acabo de mencionar, 798 enteros, 34 milésimos. ¿Por qué milésimos? Pues porque el 4 está ubicado en los milésimos. ¿Sí? 798 enteros, 34 milésimos. Vamos a pasar al siguiente. Dice la parte entera, 15 enteros, 12 milésimos, ¿no? Fíjense lo que yo les acabo de explicar es que nosotros vamos a leer la cantidad dependiendo de la posición en la que ellos se encuentren en nuestro tablero posicional. No se olviden que deben hacerme un material didáctico para finalizar nuestras clases de matemáticas. Usted debe presentarme un material donde usted me explique a mí cualquiera de los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí no tienen que hacer nada, ojo. Esto no es que usted lo va a escribir en el cuaderno. Para eso yo les voy a colocar todos los ejemplos, todos los materiales de apoyo que yo estoy utilizando, todo va a la plataforma y los videos también. Por eso usted no debe estar escribiendo nada, excepto las actividades que yo les voy a colocar. ¿Listo? Vamos a ver, leamos el siguiente ejemplo. Dice 7 enteros, 128 milésimas. ¿Sí? 7 enteros, 128 milésimas. La parte entera es el número que está antes del decimal y los decimales son los que están después del decimal, es decir, después de la coma. ¿Listo? Otro ejemplo más, todos son ejemplos, porque sé que me dice, profe, puede volver a explicar otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, aquí tienen muchísimos ejemplos y esta parte del video la pueden repetir tantas veces sea necesario para que usted pueda realizar la lectura, ¿sí? Tenemos este otro ejemplo, dice 56 enteros, 2000 milésimos. ¿Listo? Ahora llegamos a lo más bonito, a las actividades, ¿no? Este es un ejemplo de actividades y dice, ubica los siguientes números decimales en el tablero posicional y escribe cómo se leen. Vamos a hacer el primer ejercicio.
Voy a anotar. Primero voy a ubicar desde dónde. A ver si se acuerdan. De derecha a izquierda. Muy bien, entonces inicio de esta forma. Ojo, en este tablero posicional, a ver, creo que no le coloqué el decimal, me faltó aquí. Me faltó el decimal que va acá. Vamos a ver. Nos faltó el decimal, ¿no? Decimal. Me paso a la siguiente, la siguiente. Ya, aquí. ¿Sí? Fíjense, desde los décimos, después lo que me viene a la parte izquierda, esto son los decimales. Muy bien, entonces sí estamos bien. Vamos a ver desde los décimos, que es acá, ¿no? Vuelvo a dibujar. Voy a anotar mi rayita para que usted se pueda guiar, es decir, aquí, porque en el cuadro de aquí no lo puse. Entonces yo voy a ubicar mis números. Vamos a ver cómo lo escribo. Aquí va el 6, el 3. Se supone que aquí van los decimales y el 0. ¿Cómo los vamos a leer? 63 centésimos. Entonces usted va a coger y lo va a escribir aquí. ¿Sí? 63, 63 centésimos, ¿no? Centésimos. Ahí está. Voy con el siguiente y voy a volver a anotar. Estos son ejemplos para que usted se pueda guiar. Entonces digo aquí, coloco el 2 y decimal, el 0, el 0. Si ven que se parece al tablero posicional, listo. Ahora voy a escribir mi texto y dice dos enteros. Acuérdense que cuando está el decimal, donde empieza el decimal, donde termina ahí leo como entero. Dos enteros, 8. ¿8 qué? Milésimo. Entonces decimos milésimo, ¿no? Y así sucesivamente usted va a ir ubicando sus números en el tablero posicional. Vamos a escribir el siguiente. Tenemos el tiempo. Coloco el siguiente número. Me sale un poquito feo, pero ajá. Bien. 0, 0, 0 y 1. A ver, y entonces ahora, ¿cómo lo voy a leer? 25 enteros, 25 enteros, porque ya viene el decimal, recuerden, un milésimo, ¿no? ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, usted va a ir practicando, ¿sí? Con esta lectura, ubicando los números en el tablero posicional, colocando lo que es la lectura también de los números para poder realizar las actividades. ¿Listo? Así como esta van a estar también en el recurso. Vamos a pasar a la siguiente. Tengo otro ejemplo y dice, observa y luego responde. Brenda compró un chocolate, lo partió en 10 pedazos iguales. Como ella es solidaria, le invitó 3 décimos a Lorena y el resto se lo comió. Entonces dice, ¿qué parte del chocolate se comió Brenda? Dice, ¿no? ¿Mm? ¿Cuánto tenía Lorena? Entonces yo me regreso. Brenda compró 10 chocolates, ¿no? Y entonces esto se me hace un problema de fracciones. Muy bien. Entonces lo partió en 10 pedazos iguales, ¿sí? Como ella es muy solidaria, le invitó 3 décimos a Lorena. Dice, ¿qué parte de chocolate se comió Brenda? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a anotar. Entonces anotamos por aquí. A ver, ¿cuánto se comió Brenda? 7. ¿Qué parte le invitó a Lorena? 3. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda acá? Aquí es donde les voy a explicar
cómo convertir una fracción a un decimal, ¿sí? ¿Listo? Bien, entonces, esas fracciones tienen expresiones decimal. Observa. Entonces, si yo hago una división, ¿cómo creen que me quedaría? 0,7. Ahí está. Y se lee 7 décimos, ¿no? Se representa de esta forma en fracción y de esta forma en decimal. ¿Listo? Hacemos la división del numerador con el denominador. Si dividimos el numerador con el denominador, obviamente nos va a dar un 0,7, ¿no es cierto? De esta forma vamos a ir resolviendo lo que son problemas, pero con fracciones. ¿Listo? Vamos a borrar ahora acá estos ejemplos. Estos son ejemplos. Vamos a dejar este lapicito y vamos a continuar a la siguiente clase. Fíjense, me dice completa. Esto sí ustedes ya se lo saben porque lo hemos trabajado la semana pasada y en el video, en el primer video, lo volví a explicar. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta parte? Las fracciones que tienen como denominador la unidad seguida de cero se llaman fracciones decimales y se expresan en decimales. Entonces, todos estos tienen 10, ¿no es cierto? Pero lo único que yo voy a tomar en cuenta es cuánto se está tomando de esos 10. En el primer ejercicio sería 1, es decir, que voy a colocar un décimo. Vamos a dibujar por aquí, no me sale mi lapicito. A ver, acá está. Bien, vamos a anotar la segunda fracción. El denominador es 10, ¿por qué? Porque está representado en 10 o está dividido la unidad en 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto se está tomando? 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo represento en forma decimal? 0,1. Bien, voy al siguiente ejercicio. Tomamos el denominador, que es la cantidad por las cuales yo dividí mi unidad, y el numerador, que es lo que yo tomé, ¿sí? En este caso sería 2. Ay, ese número parece un patito. Listo. Voy con el segundo ejemplo. Fíjense que los que no estuvieron en la primera clase, básicamente esto es igual. Este ejemplo. Continúo. Voy a escribir mi número 10. ¿Por qué? Porque esta unidad que estoy dibujando tiene 10. Lo dividí en 10. ¿Y cuántas estoy tomando? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acá está 5. ¿Cómo lo represento en forma decimal? 0,5. ¿Listo? Y así sucesivamente usted va a terminar con los demás ejercicios. A ver, si tengo 6 décimos, ¿cómo lo represento en forma decimal? 0,6. ¿Por qué? ¿Cómo le hace? Pues dividimos numerador con denominador. ¿Listo? Vamos con el siguiente y dice, tenemos 10, una unidad dividida en 10. ¿Y cuántas hemos tomado? 9. En este caso vamos a convertir 8 décimos. Entonces, ¿cómo convertimos una fracción en decimal? Pues dividiendo numerador con denominador. Entonces, terminado este ejemplo, con esto usted puede terminar las demás actividades. ¿Sí? Vamos a borrar la pizarra y vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Fíjense. Llegamos a lo que más nos gusta, la clase. Bien, entonces, nuestro tema del día de hoy es los números decimales, ¿no es cierto? Este es un nivel para cuarto grado de básica. No se olviden que estos ejemplos, todas las clases que he colgado en plataforma, tienen ejemplos de cómo van a hacer una clase demostrativa de matemática utilizando un material didáctico. No se les olviden. Bien, entonces vamos a hacer un bosquejo de estas estrategias metodológicas que yo les he colocado. Vamos a utilizar nuevamente mi linterna para ir guiándonos por donde yo esté hablando, ¿ya? Bien.
No quiere salir mi linterna, aquí está. Vamos a hacer anotaciones. Aquí utilizo mi linterna, fíjense, bien. Y lo primero que yo hago en una anticipación, es decir, en mi inicio de clase, es presentar distintas imágenes, donde el niño o la niña observe distintas situaciones, donde se evidencie el uso de los números decimales. ¿Se acuerdan de las primeras diapositivas? Todas las imágenes que les coloqué, todos los ejemplos. Entonces, a partir de allí, utilizando esos materiales didácticos, yo voy a hacer una discusión sobre el uso de estos. Como les acabo de enseñar yo a ustedes, les acabo de mostrar todas las imágenes y en qué momento o en qué situación de la vida diaria yo los utilizo. No los voy a volver a mencionar porque ya los dije, ¿sí? Entonces, ese fue mi inicio de esa forma, mostrar distintas imágenes, usted puede mostrar elementos también, ¿sí? Elementos de la naturaleza, elementos que tenga dentro de su aula de clase o material elaborado por usted mismo, donde usted pueda luego de allí partir su clase, el uso de ellos, tal cual como yo les acabo de mostrar. Luego vamos a la construcción, es decir, a todo el desarrollo de mi clase, donde ustedes van a analizar las situaciones de la vida diaria a través de distintos recursos, donde se van a utilizar los números decimales. Yo los expliqué, ¿no es cierto? Con todos los recursos donde usted puede evidenciar donde nosotros utilizamos los números decimales en la vida diaria. Segundo, anotan el concepto del número decimal, pues no se les olvide que es un número decimal que está compuesto por una parte entera y una parte decimal. Resuelven ejercicios de la vida cotidiana asociados a números decimales, también lo acabamos de hacer, ¿no es cierto? Fíjense cómo vamos abordando un tema partiendo desde un inicio, utilizando un recurso, cualquier recurso. Les voy a mostrar uno que tengo acá de ciencia, que no logré darle los seres vivos a ustedes con este recurso, ¿sí? Pero utilizando este tipo de materiales, yo puedo iniciar mi clase. De allí va a partir el concepto y de allí se va a generar una discusión sobre el uso de estos. ¿Listo? Pues, por último, en la construcción van a resolver los ejercicios de la vida cotidiana, como ya les mencioné, y para finalizar, ¿qué es la parte de la conclusión? Donde usted va a verificar el aprendizaje. Es decir, si los niños entendieron o no entendieron, dónde o en qué parte de la vida diaria ellos utilizan eso o lo pueden ver. Ya esto es una clase de cuarto grado, ya que el niño sabe ir a la tienda, sabe comprar, sabe ir a comprar que si la frutilla, la manzana, lo que el padre de familia les pida que ellos compren en la tienda, ya ellos saben. Entonces, usted va a utilizar ejemplos y problemas concretos del uso de las fracciones, como fue el último que les mostré, y va a realizar preguntas de comprensión. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Juanito, si el papito te envía a la tienda a comprar, digamos, una libra de arroz, ¿cuánto vale la libra de arroz? ¿Sí? Y entonces una libra la representan con decimales, por lo que les digo que normalmente no utilizan un número entero. No dicen que vale $1, $2, no. Siempre una libra vale 0,80, 0,90, 0,99. Entonces, a partir de esos ejemplos, utilizando estos problemas concretos, es decir, algo de la vida diaria que los lleve a ellos a representar o a usar las fracciones, usted puede ir enseñándoles. Entonces usted agarra un lapicito, vamos a agarrar mi lápiz, yo agarro mi lápiz y le digo, si yo le pido que usted compre una libra de arroz, y entonces usted le pregunta a Juanito, ¿cuánto costaba la libra de arroz? Entonces él le va a decir
Ah, bueno, dependiendo de la marca, eso es otra cosa. ¿Sí? El que yo compro no les voy a decir porque no voy a hacer propagandas. Bien, cuesta 0,60, ¿no? Y entonces, ok, costó esto. Entonces, usted de allí, de este ejemplo que usted le acaba de dar a Juanito, al ir a la tienda y comprar una libra de arroz, usted le va a decir que lo represente en una fracción, ¿sí? ¿Cierto? Entonces usted se va y lo representa en una fracción, 0,60, ¿ya? Ay, profe, pero con 0,60, ¿cómo lo voy a representar? Fíjense, para yo convertir un decimal en fracción lo hago de la siguiente forma. Voy a tomar las décimas, que son 6, y lo escribo completo, ¿no es cierto? Siempre voy a utilizar un 1. A ver, escribo el número entero, perdón. ¿No? Escribo todo este número entero, 60, y siempre el denominador va a empezar con un 1. Y usted va a contar cuántos números hay después del decimal. Entonces tenemos 1, 2. Entonces usted va a hacer 2 0. ¿Por qué 2 0, profe? Porque usted va a contar después del decimal, perdón, cuántos números hay. Pero ojo, siempre el denominador va a utilizar el número 1. Usted siempre va a colocar el 1. Digamos otro ejemplo. Yo tengo 0,50, ¿no? Y el profesor me pide que lo represente en una fracción. Entonces yo tomo mi número, este que está aquí, luego del decimal, perdón, y lo voy a colocar de numerador. Este es mi numerador. ¿Listo? Voy con el denominador. Empiezo siempre con un 1, coloco el 1 y voy a contar cuántos números hay luego del denominador. Y digo 1, 2. Y voy a colocar 2 ceros. Si en este caso estuviesen tres números, son 3 ceros. Si hay 4 números, son 4 ceros. Entonces, en la actividad que vamos a abrir, les voy a explicar esto porque esto está en las actividades. Entonces, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de las fracciones con decimales y cómo nosotros podemos abordar una clase de decimales, qué recursos, qué materiales, qué estrategias metodológicas yo voy a utilizar para mi clase. Entonces, todas las herramientas didácticas se las he dado. ¿Ya? Desde que iniciamos la clase hasta que la cerramos, nosotros estamos trabajando con lo que es la didáctica, ¿no? Aplicando la didáctica, pero en la matemática. Entonces, esto es un modelo de planificación donde yo plasmo todas mis estrategias que voy a utilizar en mi plan de clase. Recuerden que todo profesor debe ir con un plan de clase listo. No puedo ir a mi clase. Como dicen por allí, tirando flechas, es decir, adivinando. No, todo profesor debe ir preparado para su clase. Créanme que para yo hacer todo esto, previamente reviso libros, materiales, figuras, para montar todo este material y poder explicar mi tema. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir y en mi próximo video vamos ahora a nuestra conclusión y allí les voy a explicar la actividad que van a realizar y van a subir a plataforma. Es un tema súper sencillo. Si ustedes ha visto todo el video sin estarlo adelantando, usted va a entender todo el tema que yo les he explicado. Básicamente es igual al del día sábado porque son fracciones, con la diferencia que en este caso estamos trabajando con decimales. Y cuando trabajamos con decimales, las cantidades se leen diferente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí mi video de la clase y continuamos con el siguiente, donde les voy a explicar todo lo que van a realizar en su actividad. ¿Hecho? Nos vemos ahora.